Han pasado tantos años que a veces dudo si lo que recuerdo ocurrió realmente o si mi mente lo ha ido deformando para poder soportarlo. Pero hay cosas que no se pueden inventar y hay sonidos que una madre nunca olvida. Ahora soy vieja. Mis manos tiemblan, mi vista ya no es la misma y la casa está en silencio la mayor parte del tiempo. Demasiado silencio. A veces creo que eso es lo peor. El silencio solo sirve para que los recuerdos hablen más fuerte. Y hay uno que nunca se calla. Era el cumpleaños de mi hija, Julia. Todavía puedo verla, corriendo por el jardín, riendo, con ese vestido claro que tanto le gustaba. Todo parecía perfecto. La fiesta era afuera, como siempre. Los niños jugaban, los adultos conversaban y en una mesa al fondo se iban acumulando los regalos. Era una costumbre. Nadie entregaba los obsequios directamente, solo los dejaban ahí. Nunca supe quién empezó con eso. Y ahora desearía que nunca hubiera existido. Recuerdo esa caja. La recuerdo mejor que muchas otras cosas de mi vida. No tenía nombre, no tenía tarjeta y no vi a nadie dejarla. Eso es lo que más me atormenta, porque yo estaba mirando. Todo el tiempo estuve mirando y aún así no vi nada. Cuando Julia la abrió, el ambiente cambió. No sé si alguien más lo sintió, pero yo sí. Lo sentí en el pecho, como un frío que no correspondía a aquella tarde. Era una muñeca, vieja, demasiado vieja para estar ahí. Su vestido estaba sucio, su cabello enredado, pero lo peor eran sus ojos. No eran de juguete, no lo eran. Te miraban, te seguían, como si entendieran, como si esperaran. No me gusta, dije, y ojalá hubiera insistido más. Ojalá se la hubiera quitado de las manos. Es mi favorita. No volvió a mirar ningún otro regalo. Ese fue el inicio, aunque en ese momento yo no lo sabía. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles, excusas fáciles. La muñeca cambiaba de lugar. Aparecía donde yo sabía que no la había dejado. Fue la niña, estoy confundida, lo imaginé. Así nos mentimos, así dejamos entrar lo que no entendemos. Un día desapareció. La buscamos por toda la casa. Nada. ¿Dónde está tu muñeca? Fue al jardín. ¿Cómo que fue al jardín? A guardar algo bajo la tierra. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién la llevó? Ella sola. Salimos a buscarla. No había nada, ni marca, ni tierra removida, nada. Regresamos y la muñeca estaba en su cama. Ahí debí entender, ahí debí sacarla de esa casa, ahí debí hacer algo, pero no lo hice porque la ignorancia es más cómoda que el miedo. Las noches cambiaron. Mi hija empezó a hablar dormida, pero no eran sueños. Yo lo sabía. Había pausas, respuestas, como si alguien le hablara y ella contestara. Dice que pronto, dice que ya es tiempo, dice que falta poco. Yo le preguntaba, siempre le preguntaba, ¿quién dice eso? Mi amiga. Intenté deshacerme de la muñeca.
La saqué de la casa, la tiré lejos. Caminé de regreso sintiendo alivio. Un alivio que me duró solo unas horas, porque a la mañana siguiente estaba en la mesa, esperándome. Ahí empezó el verdadero terror, pero incluso entonces intenté negarlo. Mi hija cambió, dejó de ser ella. Se sentaba y hablaba, pero no como una niña. Escuchaba, respondía, como si ya no estuviera sola. Dice que ya es hora, dice que es tiempo. ¿Tiempo de qué? No sé, pero ella sí sabe. Una tarde la encontré en el jardín, cavando, con las manos. ¿Qué haces? Ayudándola. ¿A quién? A mi amiga. ¿Qué están haciendo? Guardando cosas que no deben quedarse arriba. Esa noche la encerramos, a la muñeca. Caja, llave, garaje. Pensamos que eso bastaría. A medianoche, mi hija habló. Ya es la hora. Desperté de inmediato. ¿Hora de qué? Es tiempo. ¿De qué? No sé, pero ya empezó. El llanto vino después. Corrí a su habitación. No venía de la cama, venía de la silla. La muñeca estaba ahí. Yo no podía moverme. Mami. Mi hija estaba en la cama, inmóvil, y la muñeca... Ayúdame, mami. Era su voz. Giré, la miré y entendí. Eso ya no era mi niña. Sus ojos estaban vacíos. Su sonrisa no era humana. Mami, tengo frío. Han pasado tantos años y aún la escucho. Algunas noches, muy bajito, muy cerca. Y lo peor no es recordar lo que pasó. Lo peor es que nunca supe qué fue lo que dejé enterrado en ese jardín. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando relatos oscuros, mensajes que no deberían leerse y presencias que prefieren no ser vistas, suscríbete al canal. Horror Oficial. Y apóyame dejando tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, Cuando la mires fijamente,